Pues para ello vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo encontrar a Jesús? Quiero decirles que toda la Biblia pues trata acerca de nuestro Señor Jesucristo. Martín Lutero, uno de los reformadores, ¿verdad?, de la Iglesia de Jesucristo, dijo en su momento: las Escrituras son el pesebre donde yace Jesús. Y pues efectivamente, igual que una madre va a la cuna para encontrar a su bebé, ¿verdad? Pues el cristiano acude a la Biblia para encontrar a Jesucristo. Nosotros no debemos inspeccionar la cuna y olvidarnos de adorar al niño, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es donde nosotros podemos encontrar a este Padre Celestial que nos ama, que nos bendice día a día, justamente a través de su bendita palabra. Entonces, en los pasajes de hoy vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, pues no solamente es revelado en el Nuevo Testamento a través del libro de Apocalipsis que comentamos desde el día de ayer, que vamos a estar estudiando a lo largo de estos días, pues sino que también es revelado en el Antiguo Testamento. Ahí en el libro de Proverbios, que es el que vamos a leer el día de hoy también, y pues también a través de todos los demás 36 libros que conforman 38 libros que conforman el Antiguo Testamento junto con el de Proverbios 39, en donde se nos revela quién es Jesucristo. En cada libro, mis amados hermanos, aún en el Antiguo Testamento, donde pues no se nombra como tal, se refleja perfectamente bien y se revela. Como hemos estado teniendo la oportunidad de ir estudiando libro por libro, pues nos damos cuenta de cuál es la acción de nuestro Señor Jesús desde antes de que Él viniera a la faz de la tierra a través de ese nacimiento virginal y después tuviera a bien sacrificar su vida por el rescate de la nuestra. Entonces, a través del libro de Proverbios, vamos a leer el capítulo 30 de los versículos 1 al 10, y aquí se nos revela propiamente pues el nombre de Jesús, ¿verdad? Implícitamente lo vamos a ver. Y bueno, dice la palabra de Dios, me voy a permitir leerla para ustedes. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Dice la palabra de Dios. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves castigo. Pues aquí vemos en este pasaje bíblico, quisiera hacerte una pregunta. ¿Existe alguna prueba de Dios? Las personas escépticas, aquellos que hasta se declaran ateos, ¿verdad? Dice, cansado estoy, oh Dios, cansado estoy, oh Dios, y débil. Soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano, no he adquirido sabiduría, ni tengo conocimiento del Dios Santo. El escéptico, por lo tanto, pues pasa a hacer 5 preguntas esenciales que le pudimos leer en este pasaje bíblico, ¿verdad? ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño? ¿Quién ha envuelto el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Cuál es el nombre de esa persona? ¿Y cuál es el nombre del hijo de esa persona? Bueno, pues quiero decirles que aquí implícitamente pues se refleja a Jesucristo, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento
pues se nos revela que la respuesta a cada una de estas 5 preguntas es Jesús, 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 Jesús y Jesús. Estas 5 preguntas que se puede hacer el escéptico de quién ha subido a los cielos y descendido de ellos, justamente fue nuestro Señor Jesús. ¿Quién puede atrapar el viento en su puño? Pues justamente es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ha envuelto el mar en su manto? Pues nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho. ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? Pues ha sido nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el nombre de esa persona? ¿Y cuál es el nombre del hijo de esa persona? Pues es el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, mis amados, pues aquí podemos ver cómo es por medio de nuestro Señor Jesús que el mundo entero llegó a la existencia. Es el nombre que se nombra por sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, así de los que están en los cielos como los que estamos en la tierra, y aún los que ya se encuentran bajo la tierra, todos confesaremos un día que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así lo dice Filipenses 2, de 9 en adelante. Entonces, la evidencia de la existencia de Dios propiamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Nuevo Testamento, mis amados, pues revela que el nombre de Dios es Jesús. Entonces, al autor de Proverbios, pues le importa profundamente saber el nombre de su Dios. No pide pobrezas, no pide riquezas, ¿verdad? Él teme que las riquezas lo lleven a desmerecer al Señor y la pobreza le haga robar y por lo tanto deshonrar así el nombre de su Dios. Bueno, esto nos tiene que quedar muy claro porque en muchas ocasiones nosotros nos damos cuenta de que Dios llega siempre puntual, como lo decía nuestra hermana en la oración. Él llega exactamente a la hora, mis amados. Llega en el tiempo preciso y nos da exactamente lo que necesitamos para el día a día. Muchas veces sentimos que no vamos a salir adelante, que no vamos a tener la fuerza suficiente como para salir, pero tú y yo ya nos hemos dado cuenta de que constantemente la manifestación del Todopoderoso viene a nuestras vidas. Y hasta aquí, hasta el día de hoy, hasta este preciso instante, tú y yo podemos declarar ebenecer, que quiere decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado, hasta aquí el Señor te ha ayudado. Y tú lo puedes observar. El grave problema es que en muchas ocasiones permitimos que malos pensamientos, que situaciones que estamos pasando y viviendo, nos impidan ver la realidad de lo que Dios hace en nuestras vidas. Posiblemente hoy pudiste amanecer con una condición económica crítica y tú viste que el Señor proveyó, a final de cuentas, trajo a tu vida lo que verdaderamente necesitabas, para que no te dé de más y después te olvides del Señor y tampoco te lleve a la condición hasta de que en la pobreza, ¿verdad? Pues pudieras robar y por lo tanto deshonrar así el nombre de Dios. Dios sabe hasta qué momento Dios va a traer las cosas al nivel que Él necesita traer para tu vida. Por eso yo te pido que no te desesperes. Si estás pasando por circunstancias difíciles en estos días, que puedan ser meses, que puedan ser días, que puedan ser semanas, no te desesperes. Tú estás en el hueco de la mano de Dios, estás en la cobertura del Señor, tienes la bendición de Dios y Dios llega en el momento adecuado. Y si Dios te está permitiendo pasar por todo eso, pues quiero decirte que va a ser para la gloria del nombre de Dios. Miren, justamente, como muchos saben, lo he comentado, el día de hoy cumplo 17 años de seguir los caminos del Señor. Dios tuvo misericordia un 16 de septiembre de el año 2004. Y a partir de ese día, mis amados hermanos, yo le doy toda la gloria a Dios porque pues no he dejado el camino. Dios me ha hecho perseverar, Dios me ha sostenido en el hueco de su mano, Dios me ha dado la fortaleza. He tenido problemas, sí, he pasado sin sabores muchísimos. He tenido circunstancias o situaciones en donde de verdad yo sentía que no iba a poder salir.
y cómo Dios obra de una manera misericordiosa y me hizo salir adelante. Hoy más que nunca estoy confiado en que cualquier circunstancia o situación por la que yo pueda pasar, lo declaro en el nombre de Jesús, que es porque Dios así lo quiere y porque eso me va a servir para bien a final de cuentas y que me va a traer una enseñanza muy particular, ¿verdad? Entonces ahí es cuando le damos toda la gloria a Dios. Yo les quiero hacer el comentario respecto a algo que me sucedió y que me marcó en una condición muy especial. Hace aproximadamente 15 años, unos dos años después de que el Señor me alcanzó y tuvo misericordia de mí, yo predicaba a un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos aquí en Toluca. Entonces, ese día que estuve predicando para esos jóvenes, Dios me llevó a dar mi testimonio y empecé a hablar acerca de dónde Dios me había rescatado, cómo había sido mi vida antes de Cristo, cómo Dios había tenido misericordia de mí y cómo Dios me estaba transformando para la gloria de su nombre. Entonces, poco tiempo antes de eso, yo le preguntaba a Dios en mis oraciones, en una desesperación, porque pues yo empezaba a sentir pues un cierto desasosiego, porque yo le decía a Dios, ¿por qué permitiste que yo pasara por tantas cosas que provocaran, que yo provoqué daño a las personas que amo? ¿Por qué me dejaste tener ese estilo de vida tan feo, en donde pues tú con tu poder, con tu grandeza, me hubieras sacado rápidamente de esa condición hace muchos años y no hubiera yo tenido que hacer sufrir a mis padres, a mis hermanos, a la gente que de alguna manera se acercaba a mí, a mis hijos? Entonces, de alguna manera, pues yo esperaba la respuesta de Dios. Y fue justamente ese día cuando fui a predicar y di mi testimonio, que se levanta un jovencito al final de la predicación y me dice, oiga hermano, eh, entonces yo también tengo esperanza. Después de lo que yo dije y que yo encontré la esperanza en Cristo, pues este joven me preguntó que si también tenía él esperanza y le dije, claro que sí, Cristo es tu esperanza, solamente entrégate verdaderamente a Él, deja que Él haga contigo lo que Él necesite hacer para transformar tu vida, para llevarte a ese punto de gloria donde Él te quiere llevar, a esa vida de plenitud. Ahorita a lo mejor estás pasando por esta situación crítica, pero esto te va a servir para que un día tú te levantes con autoridad, así como Dios me está permitiendo levantarme hoy, para que tú escuches. Pasó el tiempo, mis hermanos, y Dios me llevó a entender que todo lo que yo sufrí, lo que yo viví, lo que hice sufrir a muchas personas que estaban a mi alrededor antes de conocer a Cristo, vuelvo a repetir, a mis padres, a mis hermanos, a gente que me amó, ¿verdad? Y que yo pasé por encima de ellos muy terriblemente. Bueno, en ese sentido, Dios me contestó de una manera excepcional, me permitió pasar por todo eso para que un día un joven pudiera tener una esperanza a través de lo que yo viví, a través del dolor y sufrimiento que yo viví o que yo provoqué, más que yo viví, que yo provoqué, porque estoy consciente que yo provoqué mucho daño en muchas cosas, a muchas personas. Entonces, en ese entendido, lo que tú estés pasando, tú no sabes de qué manera Dios lo va a utilizar para bien. Y va a llegar el momento en que te vas a dar cuenta de esa realidad. Cuando tú te levantes, cuando Dios te forme, cuando Dios haya pasado por toda esta situación y Dios te levante, ¿verdad? Que tú le puedas decir a alguien, mira, yo ya estuve en el lugar que estás, yo ya sufrí lo que tú estás sufriendo, yo ya pasé por esa condición, ya pasé por esa necesidad, ya pasé por esa angustia, pero hoy quiero decirte que tienes una esperanza en Cristo, que Dios es el verdadero, que Dios es el único que te puede sacar de esta condición, porque yo ya lo viví. Y entonces ahí se cumple perfectamente bien esa condición de quién verdaderamente es Jesús, mis amados. Y tú también eres partícipe de esa bendición de que alguien más, así como tú, pueda encontrar a Jesús.
¿verdad? Porque Dios te va a utilizar como un instrumento en sus manos para glorificar su nombre. Y hoy por eso le podemos decir a nuestro Señor Jesús: Señor, yo te adoro, porque eres el nombre que se ha nombrado sobre todo nombre. Inclino mis rodillas delante de ti, Señor. Hoy solamente te pido, como el escritor de este libro de Proverbios, que seas mi escudo en donde yo pueda refugiarme en ti, Señor. Dame hoy la provisión que necesito de cada día, Señor. Dame lo que verdaderamente tú has considerado que es lo correcto, lo que yo, de lo que yo tengo necesidad. Y vamos a darle gracias a Dios, porque hasta este momento Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. De hecho, cumple fielmente su palabra hasta el día de hoy, de que no nos dejará ni nos desamparará. Solamente tenemos que estar adheridos a la vid verdadera, mis amados. Y esto pues nos lleva propiamente a leer el segundo capítulo del libro de Apocalipsis, de ese libro de revelaciones que empezamos a estudiar el día de ayer. Y pues vamos a leer del versículo 1 al 17, en donde vamos a encontrar las palabras de Jesús, que son las que nos llevan verdaderamente a encontrar a ese Dios todopoderoso, mis amados. Entonces, recuerden que es el apóstol Juan, el apóstol amado, el que está escribiendo este libro, ¿verdad? Una vez que allí en la isla de Patmos, pues Dios sale a su encuentro, ¿verdad? Y le deja ver, ahora sí, unas visiones, empieza a ver lo que Dios quiere que escriba y que eso sea para nosotros pues una gran enseñanza y qué es lo que estamos estudiando. Y bueno, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, versículos 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Juan que escribiera al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerden que cada iglesia tiene su propio ángel, ¿verdad? Y en ese sentido, Dios quiere que ese ángel sepa lo que está diciéndole a cada una de las iglesias. Recuerdan que fueron 7 a las iglesias que les escribió Juan, que es el número que viene a ser el número completo, el integral, el número correcto de Dios, ¿ok? Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los que, a los malos, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjense cómo empieza de repente, ¿verdad?, a ser un tantito medio especial en la comprensión de toda esta palabra. Y es aquí donde tenemos que echar mano del Espíritu Santo de Dios para que sea Él el que nos guíe, para que sea Él el que nos dé la luz que necesitamos para comprender todo esto. ¿Ok? Entonces, oramos al Espíritu Santo que venga a nuestra vida en este momento, que nos ayude verdaderamente a comprender. Y bueno, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando se declara como el primero y el último, el que vivió, el que murió y volvió a vivir, ¿verdad? Y se lo declara a las 7 iglesias que suponen un inmenso desafío, pues el Jesús resucitado ascendió y ahora glorificado revela el tipo de iglesia que Él quiere. Y a nosotros, el día de hoy nos está diciendo algo muy excepcional. No pierdas tu primer amor. Mis amados, yo cuando después de que vine a los pies de Cristo y empecé a caminar en los caminos del Señor, pues me llevé una situación en donde algunos hermanos me veían medio raro porque pues yo quería llevar la palabra de Dios a todo mundo. Aquí está mi mamá, mis hermanos, que yo los agarraba casi a bibliazos, ¿verdad? Tratando de que entendieran lo que yo ahora estaba entendiendo. Y me decían, bueno, ahorita lo estás haciendo porque es tu primer amor, pero ya se te pasará. Y vas a ver que después hasta a lo mejor te olvidas un tiempo de la iglesia o de Dios. Y yo de verdad oraba, yo tenía de alguna manera un temor reverente, yo le pedía a Dios que nunca me dejara que me sucediera eso. Hoy yo le doy la gloria a Dios porque después de estos 17 años, mis amados hermanos, nunca he tenido el deseo de apartarme ni por un momento de los caminos del Señor. Ha sido lo más maravilloso que me ha pasado, el encontrarme con nuestro Señor Jesucristo, el que Él me encontrara. Y pues ahora, ¿verdad? Eso me lleva a cada día tener un amor por Él de una manera incondicional, por encima de todo, mis amados. Entonces, no tenemos por qué perder nuestro primer amor. Eso es una declaración del diablo para nuestras vidas. Es una mentira que nosotros tengamos que tener o perder nuestro primer amor por Dios, o tener segundos amores o terceros amores. No, cuando viene verdaderamente el amor de Dios a nuestra vida es para siempre. Entonces, Jesús está buscando una iglesia que sea conocida por encima de todo por su amor. Y yo te quiero preguntar ahora, yo te he externado lo que a mí me pasó en aquellos tiempos, pero yo te quiero preguntar, ¿recuerdas lo que sentiste la primera vez que te encontraste con nuestro Señor Jesús? Cuando hiciste tu oración de fe, posiblemente experimentaste gozo, experimentaste paz, tal vez experimentaste un nuevo sentido de significado y de propósito, así como experimentaste una gran emoción. ¿Qué fue lo que verdaderamente sentiste en aquel día? ¿Enamoraste de nuestro Señor Jesús? ¿Hubo un periodo de luna de miel? ¿Estás en ese periodo de luna de miel? Yo veo aquí a muchos que lo difícil fue que empezaran a meterse al devocional. La gloria sea para el Señor, porque ahora, ¿verdad? Ya nada más estamos esperando el momento, de verdad, y es grato sentir
ese deseo de que llegue el momento en que vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a tener esa interacción con el amor de nuestra vida, porque verdaderamente Jesucristo es el amor de mi vida. Y seguro estoy que también es el amor de tu vida, por eso sigues en esta condición. ¿Ah? Entonces, con el transcurso, quiero decirles que también con el transcurso de la vida, pues es fácil perder nuestro primer amor. Tristemente, pues otras cosas van tomando su lugar, el trabajo, las ocupaciones de la vida, o incluso, fíjense que hasta el ministerio que Dios nos da dentro de la iglesia, pues nos pueden apartar de la pasión de nuestro primer amor. Pero como les decía, no tenemos por qué hacer caso a esa mentira de Satanás. Tú y yo podemos estar enamorados eternamente y debemos estar enamorados eternamente de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ama incondicionalmente. De verdad, Él siempre va a estar al pendiente de nosotros y por lo tanto, pues nosotros tenemos que ser como lo que predicaba el día domingo, como esas vírgenes prudentes, estar, ¿verdad? En esa diligencia, esperando el regreso de nuestro Señor Jesús o el día en que seamos llamados a su presencia directamente a través de la muerte física, ¿verdad? Porque ya escuchamos que hay una segunda muerte, que es la muerte eterna, mis amados. No solamente hay una muerte física, sino que también puede haber una segunda muerte, que es la muerte eterna. Y nosotros, la gloria sea para el Señor, porque lo único que vamos a tener que experimentar va a ser la muerte física, porque la vida eterna la tenemos asegurada en Cristo Jesús. Entonces, como vemos en su bendita palabra, Jesús ensalza, ¿verdad? El servicio que tú y yo prestamos para Dios. Déjame decirte que todo lo que hagas para la obra de Dios siempre va a ser ensalzado por nuestro Padre Celestial. Él siempre está reconociendo hasta lo mínimo que tú haces en servicio a Él. Y por eso dice, conozco tus obras, conozco tu duro trabajo. Él sabe perfectamente bien cuando dispones de tu tiempo, cuando dispones de tus recursos económicos, cuando dispones de tus habilidades, de los dones que Dios te dio para ponerlos a su servicio, al servicio del reino de los cielos. ¿Ah? Conoce entonces verdaderamente lo que haces, lo que trabajas para Él. Y déjame decirte que el Dios en el que hemos creído no es un Dios deudor, no es un Dios que no pague en correspondencia a lo que nosotros hacemos. Fíjense bien, hasta eso tenemos de bendición. Pero también quiero decirles, mis amados hermanos, que en la vida de muchos de mis hermanos, ha habido épocas, ¿verdad?, en las que de repente se ponen a trabajar tan duro por el reino de Dios. Yo, en mi caso, ha habido de verdad momentos en los que me meto de lleno a estar estudiando, estar haciendo lo que me corresponde como pastor, atendiendo a los hermanos, a ustedes en su momento, cuando me han permitido, que se me viene un trabajo tan duro que de repente dejo a un lado a mi Dios, al Rey, como que me enfrasco tanto en las actividades del día a día, aún dentro de lo que hago para el reino, pero no le pongo el énfasis o no le presto la atención debida a ese Dios todopoderoso. Hay ocasiones en que nos pasa eso. Entonces, Jesús también alaba nuestra paciencia cuando la tenemos y la perseverancia en el sufrimiento. Piense bien, cuando tú estás perseverando, aún en medio del sufrimiento, de lo que tú puedas estar pasando, quiero decirte que tú lo haces en el nombre de Jesús. Si estás pasando por tribulación, por angustia, por enfermedad, por desesperación, por depresión, lo estás pasando en el nombre de Jesús porque eres hijo de Dios. Y déjame decirte que eso también lo observa nuestro Padre Celestial. No creas que está pasando desapercibido para Él. Uh-huh. Y también ha habido épocas en las que nosotros nos centramos tanto en nuestros propios problemas
y en nuestros sufrimientos, que en muchas ocasiones podemos hasta perder el entusiasmo por seguir a Cristo. Y es allí donde el enemigo nos quiere atrapar, mis amados. Por eso es importantísimo que comprendamos que todo lo que nos pasa para bien. El cuento es de que necesitamos aprender a ver, no con nuestros ojos carnales, no con nuestro pensamiento humano, con nuestra razón, sino por medio de la fe, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y si no lo logramos comprender, hay que pedirle a ese Padre Celestial que nos enseñe qué es lo que está sucediendo. ¿Para qué? Hoy, a través del testimonio que les di de cómo Dios contestó a mi pregunta del por qué me había permitido pasar por tanta cosa equivocada en mi vida, y que fue para que Él me utilizara como una herramienta y que se glorificara su nombre para que un joven fuera rescatado de las garras de la drogadicción, del alcoholismo, y que ese joven posteriormente se convirtió hasta en pastor mucho, mucho antes que yo. Y la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿para qué te está pasando lo que te está pasando? Déjame decirte que Dios tiene un propósito de vida eterna, un propósito que va más allá de tu entendimiento posiblemente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo alaba hasta esa condición en donde tú y yo estamos enfrentando nuestro sufrimiento con perseverancia y paciencia. Acuérdense de esa palabra. Hoy tuve la oportunidad, y la gloria sea para nuestro Padre, de ver a nuestra hermana Florinda Flores Anaya. ¿Se acuerdan que la semana pasada fue intervenida? Tuvieron que hacerle una traqueotomía. Hoy la gloria sea para el Señor, ya la dieron de alta, está en su casa, obviamente está con ayuda de un tanque de oxígeno, lo están pasando justo por la traqueotomía, pero me dio mucho gusto verla ya en su recámara, ¿verdad? Ahora va a tener que pasar un tiempo razonable, para que primero la herida le cicatrice. ¿Va a quedar ahí el agujerito de la traqueotomía durante un buen tiempo? Sí. ¿Va a tener que acostumbrarse a ser alimentada por una sonda gástrica? Sí. ¿Va a tener que acostumbrarse a estar obteniendo el aire, el oxígeno que necesita su cuerpo a través de un equipo? Sí. Va a tener que pasar un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, puede ser un mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo tenga que pasar en esa condición. Pero lo que sí sé es que Dios le está permitiendo esta situación para que ella se concentre todavía aún más como paciente en la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que yo sí sé. Si tú estás pasando por algo similar en donde dices, caray, Señor, ya pasaron 2, 3, 5 meses de lo que yo estoy sufriendo, viviendo, y no encuentro la salida, no sé a cuándo va a ser, ten paciencia, persevera, tranquilo, tranquila, mi amado hermano, hermana. Tú vas a ver la gloria de Dios. Yo he de ver a mi hermana Florinda cuando le tengan que cerrar por completo esa herida de la traqueotomía para que ella pueda respirar normal. Hace tiempo a mi tío, el hermano de mi mamá, lo tuvieron que operar a corazón abierto, tuvieron que hacerle una traqueotomía también. Pasaron varios meses, no sé exactamente cuánto tiempo pasó él en esa condición, pero tiempo después le tuvieron que cerrar ya la herida y ahora respira correctamente, habla correctamente. Antes me daba de alguna manera, pues, curiosidad ver cómo él se tenía que tapar el hoyo aquí de la garganta para poder hablar, porque si no se le salía el aire después de que le quitaron todos los aparatos, y para poder hablar tenía que taparse el hoyito. Entonces, ya que tapaba el hoyito, entonces sí ya podía hablar, pero después se lo tenía que destapar porque obviamente tenía todavía esa condición. Pero estoy comentando todo esto porque va a llegar el momento, simplemente, en el que todo eso pase. Hoy, si le pudiera yo preguntar, o le pudiéramos ahorita preguntar a mi tío, ¿qué situación está viviendo ahorita? Pues él, con la mano en la cintura, le está dando la gloria a Dios porque le permitió seguir adelante, porque lo sacó ya de esa condición. ¿Sí me estoy dando a entender? Va a llegar el momento, mis amados. Veamos
que al final del túnel tenemos la luz que nos alumbra, que es nuestro Señor Jesucristo. Y a través de su bendita palabra es cómo estamos encontrando a Jesús. También, pues él alaba la ortodoxia de sus creencias. ¿Verdad? Dice, no han tolerado el mal. Espero en el nombre de Jesús que ustedes y yo, pues no toleremos el mal. Cosa muy diferente a decir que hacemos acepción de personas. Acuérdense, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a amar al pecador porque Él nos ama. Él nos amó cuando estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Lo que no tolera es el pecado. Y poco a poco nosotros tenemos que ir deshaciéndonos del pecado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, mis amados? Que Dios dice que no toleremos el mal. Dice, pero ha habido épocas en las que he estado tan preocupado por la ortodoxia, por llevar bien la ley, la enseñanza, que muchas veces hasta nos olvidamos del amor. Y recuerden lo que dice el apóstol Pablo cuando habla acerca de el amor, ¿verdad? De que pudiéramos tener muchos dones, pudiéramos regalar todo a nuestra economía, pudiéramos hacer muchas buenas obras, pero si las hacemos sin amor, de nada sirve. Venimos a ser como címbalo, como campana que nada más reteñimos, que nada más sonamos, pero que no bendecimos realmente. Entonces Jesús nos lanza un gran desafío cuando de repente se abandona el primer amor. ¿Ah? Entonces, ¿qué vas a hacer si a ti ya te ha ocurrido algo como eso, de olvidar tu primer amor, abandonarlo? Bueno, lo que tenemos que hacer, si pudiera ocurrir, que espero en el Señor que no ocurra en la vida de ustedes, primero es que Jesús nos anima a recordar nuestro primer amor, a recordar la altura desde donde hemos caído, desde donde el Señor nos ha rescatado. ¿Va? Entonces yo te invito a que nunca pierdas tu primer amor, que nunca pierdas tu entusiasmo y tu emoción acerca de Jesús, que recuerdes, ¿verdad? Que Dios te ha traído a una condición completamente diferente, que el estilo de vida que tú estás llevando ya en Cristo es un estilo de vida de una persona con valores que le hacen valer, que tiene una idea más clara de la vida y que verdaderamente honra a Dios a través de sus buenas acciones. Así tenemos que vivir, mis amados. En segundo lugar, pues si hemos caído a esa condición, pues debemos arrepentirnos y poner las cosas en orden. Si nos hemos deslizado por la pendiente de la autocomplacencia, ¿verdad? O nos hemos temporizado, puede que necesitemos deshacernos de todo lo que sea basura. Muchas veces nos volvemos a la condición del mundo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Pues hacer lo que en algún momento vamos a leer en Zacarías. Bueno, lo voy a leer en este momento, en Zacarías 13:9. Dice la palabra de Dios, a esa parte restante la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Mis amados, posiblemente el Señor nos esté pasando por fuego, por esas experiencias, para refinarnos, para probarnos como se prueba el oro. Ya lo comenté la vez pasada, el oro se lo pone en un crisol y se le mete en fuego para sacar toda la escoria, todo lo que lo hace impuro. Y una vez que pasa por el fuego y que se le saca toda esa escoria, se obtiene un quilataje mayor, una pureza mayor. Así es como Dios nos está refinando, nos está pasando por el fuego, mis amados, pues para que un día, después de todo eso, ustedes y yo invoquemos el nombre de Dios y Él nos responda, porque somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Entonces, si atravesamos por un tiempo de prueba en nuestra vida, mis amados, déjame decirle que Dios usará y está usando seguramente el calor de fuego para refinarte.
Está usando esa condición por la que tú estás pasando, que te duele, sí, que te provoca malestar, correcto, es verdad, pero ten tu objetivo bien claro, que es para que Dios te mejore, para que Dios te lleve al punto correcto en donde tú veas su gloria a final de cuentas. Y tercero, vuelve a hacer las cosas que hacías cuando te encontraste con Jesús por primera vez. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio, como dice Apocalipsis 2:5. ¿Mm? Entonces, tenemos que mantenernos firmes ante el acecho del enemigo, ante la persecución. Recuerden, mis amados hermanos, que justamente es lo que tenemos que aprender a hacer. Fíjense cómo solo 2 de las 7 iglesias no están en falta para Jesús. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Esmirna era espiritualmente rica, a pesar de las persecuciones y su pobreza material. Y ahí en el versículo 9 nos dice, yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. ¿Y por qué está declarando que es rico aun cuando está en una condición paupérrima económica? Pues porque tienen a Cristo en su corazón. Él es lo mejor que podemos tener, ese es nuestro tesoro más preciado, mis amados. Si Cristo está con nosotros y en nosotros, dice la palabra de Dios, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Hambre, persecución, pobreza, dolor, sufrimiento? ¿Qué te puede separar del amor de Cristo? Y yo sé que tú te enamoraste de Dios, por eso lo sigues, por eso esperas anhelante la palabra. Amén. Entonces, las palabras de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia no son arrepiéntanse, como suele ser el caso con otras iglesias, sino no tengan miedo. Hoy te está diciendo el Señor, no tengas miedo, no tengas miedo por lo que tú estás pasando, no tengas miedo por lo que vendrá el día de mañana, no tengas miedo de ninguna circunstancia o situación, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Porque yo soy tu Dios, te tengo en el hueco de mi mano, dice el Señor. Entonces, como la iglesia perseguida de hoy, ¿verdad? En estos tiempos, pues también tuvieron que enfrentarse a la prisión. De hecho, se enfrentaron a las persecuciones e incluso a la muerte. Pero Dios ha puesto un límite durante 10 días y promete, te daré la corona de la vida. Eso es lo más interesante de todo esto. Déjame decirte que tu dolor, tu sufrimiento, tu condición tiene un límite que Dios ya lo puso. Solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Permite que Dios te lleve por el camino que te tiene que llevar. Y Él te dará la corona de la vida. Tu condición tiene límite. No va a ser eternamente y para siempre. No. Eso solamente es la vida que Dios nos ha dado. Eternamente y para siempre. Amén. Después nos llama a luchar por la verdad en todo momento. Aquí se nos da el ejemplo de la iglesia de Pérgamo que vivía en el lugar más alejado, ¿verdad? De Dios de toda la tierra. Dice, donde Satanás tiene su trono. Me imagino que esa iglesia era como cuando pudiéramos estar en un Tepito o en Tijuana predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Digo, con el respeto que me merecen los lugareños de allí, pero es donde de repente se muestra mucha maldad, mucha condición, en donde las cosas de Dios prácticamente no existen. ¿Ah? Pero Jesús dice, sigues fiel a mi nombre. A lo mejor en el lugar en donde tú te desenvuelves, la gente está siempre en tu contra porque ellos pues tienen otras creencias, tienen una condición completamente diferente a la tuya. Pero tú sigue fiel al nombre de Dios. No renuncies a tu fe en Cristo Jesús a pesar del entorno en el que tú estés viviendo. A pesar de todo, Jesús nos está retando a que no nos aferremos a las falsas enseñanzas y mucho menos nos sigamos o nos dediquemos a la inmoralidad sexual, dice la palabra.
La verdad, mis amados hermanos, es algo que verdaderamente importa, válgase la redundancia. La verdad es lo más valioso que tenemos ustedes y yo. ¿Y saben por qué? Porque la verdad es Jesucristo. Y ustedes y yo tenemos a Jesucristo. Él lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, mis amados, nosotros tenemos lo que verdaderamente importa, a Jesucristo en nuestro corazón. Él nos está llamando en este momento al arrepentimiento, como dice el versículo 16 de Apocalipsis 2. Si es que hemos faltado, si es que hemos fallado, lleguemos al arrepentimiento genuino, mis amados. Y lo mejor de todo es que en el versículo 17 nos está prometiendo que venceremos, que a final de cuentas ustedes y yo nos vamos a levantar en victoria, porque Él nos está levantando en victoria. Y nos ha prometido que nos seguirá dando el alimento que nutre nuestro espíritu, el maná escondido. Léanlo ahí en el versículo 17. Y también nos está dando la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el día de hoy tenemos que seguir en esa perseverancia, en esa condición de seguir buscando el rostro de Dios, orando, ¿verdad? Para que nunca perdamos nuestro primer amor por ese Padre Celestial que nos ama entrañablemente. Que nos ayude a recordar en todo momento la altura desde la que hemos caído y que volvamos siempre a Él, que estemos siempre pendientes de su dirección, de su guianza divina. Hay que darle gracias por la inspiradora valentía de la iglesia perseguida ante las pruebas. Yo le doy gracias a Dios por cuanto tú me inspiras, por, por lo valiente que te has mostrado cuando has tenido pruebas y las has superado en el nombre de Jesús. Hoy te digo con toda verdad y delante de Dios que admiro el esfuerzo, la perseverancia, la valentía que estás mostrando en este momento que estás pasando de dificultad. Porque la gloria de Dios se va a mostrar de una manera excepcional. Le doy la gloria a Dios, por ejemplo, por la vida, como les comentaba hace un momento, de nuestra hermana Florinda Flores Anaya, porque valientemente está perseverando. Es crítica su situación, mis amados, es verdad, pero hoy que la vi con una expresión de gozo en su corazón, yo no sé qué tú estés pasando, pero quiero decirte que no creo que sea tan especial o tan fuerte como es una situación de, de esa magnitud. Cuando mi hermana Florinda tuvo que ser intervenida porque prácticamente ya no podía respirar, se estaba ahogando propiamente. Y ahora Dios le está dando esa bendición y la libertad. La está llevando a las alturas que Él necesita llevarla. Le doy la gloria a Dios por ti, por tu vida, porque yo estoy consciente de que estás luchando valientemente, esforzándote, perseverando. Y yo te animo en el nombre de Jesús a que no te pierdas de esa bendición, que sigas aferrándote a la verdad de Dios a pesar de las pruebas que podamos estar pasando, que nos ayude a mantenernos fieles a Él. Hoy declaro más que nunca que tú te aferras a la verdad de Dios y que eso va a traer bendición a tu vida en el momento en que Dios lo haya dispuesto. Recuerda que todo tu sufrimiento, toda tu condición tiene un límite. Dios le ha establecido límite y llegará el momento en que eso termine y tengas que seguir adelante glorificando el nombre de Dios, levantando tus manos para la gloria del Dios Padre. Amén. Y así es como nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo, a través de su bendita palabra. Y vemos su gracia, vemos su amor, vemos su misericordia. Amén. Amén. Amén, hermano Juan. Gracias.
Pues ese es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Le voy a pedir